de un operativo en tiempo real. Eso eran ustedes. ¿Con qué descaro vienen a hablarnos hoy de cómo hacer política, Damián, por favor? Ya sigo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Que la gente lo sabe. Sí. Mexicanos, bienvenidos a una bioinformación. El día de hoy, 28 de enero del 2025. Vaya tranquiza que se ha llevado Damián Cepeda por el diputado de Morena, Arturo Herrera. Y esto, amigos, si bien es cierto que Damián Cepeda es uno de los panistas, de los mejorcitos que encontramos en la política neoliberal, Damián Cepeda ha sido crítico de su mismo partido y de muchos personajes que se encuentran con él en el PAN. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Arturo Herrera ha acabado con todos sus argumentos con esto que vamos a ver a continuación. Con lo que está diciendo. Sí, claro. Coincido en que, por ejemplo, yo volteo hacia el pasado. Por eso cuando dice, es que el pasado, yo digo, pues no me representa. O sea, tú puedes agarrar el pasado y decir, esto estuvo bien y esto estuvo mal. Hay cosas que se probaron y probaron estar equivocadas. Bueno, pues no las repitas, ¿no? Corrígelas. Pero una de las críticas más constantes, particularmente del expresidente, y que yo en eso, de hecho se los digo a mis alumnos, tiene razón, el presidente, es en como abusos de poder, ¿no? O sea, el sistema abusando del poder. Por ejemplo, el esquema de, para mí los órganos autónomos eran buenos. O sea, el tener un órgano de transparencia que fuera autónomo me parece correcto, que no se junte la facultad de darte acceso a información y transparencia con la misma persona que está gobernando, porque no se hace. Juez y paz. Sin embargo, yo sí creo que a lo largo del tiempo se pervirtió el modelo de nombramientos y se fueron un esquema de cuates y cuotas en el pasado. Nada más que yo esperaba que lo cambiaran, pues. Y llegaron, y lo que a mí me tocó vivir en el Senado, digamos, yo fui crítico de eso cuando tuve conocimiento, digamos, nacional y estuve metido en estos temas, ¿no? Oye, espérate, pues sí, claro que está mal, y se empezó a abusar este esquema de tú dos, tú uno y todo. De las cosas que yo esperaba cuando ganó Morena, sinceramente, era que cambiara eso. Pero me tocó ver cosas iguales o peores. Parientes, primos, sobrinos, miembros del equipo. Bueno, pues el INAI lo tenían detenido porque quería poner el coordinador a un empleado suyo. De hecho, se repartieron en una etapa antes PRI y Morena, ¿no? Y ahí sí no me pueden decir a mí nada, porque yo incluso, hay discursos en el Senado en donde le hablaba directamente a la oposición. Y ahí con valentía les decía, están mal, porque ellos no tienen 2/3 partes, porque en esa etapa no las tenían. Sí. Y todos los nombramientos los lograron. ¿Cómo los lograron? Repartiendo, güey, con el mismo esquema de cuates y cuotas. Y así están, y se llenaron. Magistrados electorales, péganle una revisión y les encuentras liga a todos los que se repartieron, incluyendo la oposición, pero junto con Morena. Ahí es donde yo siento que hubo un cambio de personas, pero no de sistema, en eso. Y eso creo que está mal. ¿Coincides? No, en lo absoluto. Yo creo que el gobierno de la transformación ha venido a transformar la vida de nuestro país. Veníamos de un pasado en donde efectivamente el gobierno tenía un modelo muy claro. Y yo, que entiendo de teoría política, entiendo perfectamente bien que estaba basado en el materialismo, ¿no? Un modelo en donde los gobernadores se enriquecieron, del PRI y del PAN. Un modelo en donde muchos de ellos entraban o llegaban al poder simple y sencillamente por hacerse ricos, por obtener contratos. Había operadores políticos, así se les llamaba, fíjate, ¿no? Y casi todos los gobernadores del PRI y del PAN acabaron verdaderamente con fortunas millonarias. Y hay que decirlo, o sea, fortunas millonarias. Generó una enorme desigualdad el modelo económico también. ¿Por qué? Pues porque los programas sociales, y aquí lo he dicho en varias ocasiones, no está Rosario Robles, pero lo voy a decir, tenían siempre un fondo político, eran muy pocos, se los robaban,
iban a ayudar a ciertos sectores que apoyaban a ciertos partidos políticos. ¿Nosotros qué hicimos? Que nunca hizo la oposición. Los volvimos constitucionales. Ellos se opusieron, ¿eh? O sea, hay declaraciones de Marco Cortés diciendo que no son viables, de Ricardo Anaya diciendo que no son viables. Hay declaraciones del propio Vicente Fox diciendo con estas palabras que por qué les iban a dar dinero a esos huevones. Así. Pues dile a Fox. Y esa era la lógica. Yo entiendo que Damián tenga una lógica distinta. Yo lo he reconocido. Él en algunas cosas, pues, actúa distinto. Y quizás por eso lo tienen tan marginado en Acción Nacional. Porque es un buen cuadro, ¿eh? Yo lo reconozco, es un buen cuadro, ¿no? Es una persona que ha sido crítico en su partido, es crítico de las políticas públicas que han sido equivocadas de los gobiernos que han encabezado Acción Nacional, pero también es evidente para los que estamos fuera que lo tienen marginado, ¿no? Él viene de ser senador y hoy pues lo vemos en el retiro, lamentablemente, ¿no? Yo quisiera decir con eso, ¿no? Que vámonos a los datos, pues, que vámonos a los datos. A ver, logramos pensiones universales para los adultos mayores. 1 de cada 4 familias mexicanas incrementaron su salario promedio a 17,000 pesos o poquito más. Incrementamos el salario mínimo como nunca lo habían hecho ellos, en un 135% en términos reales. Perdón, pero el modelo que tenía el tecnocratismo, que después le denominamos neoliberalismo, era decir, el empleado tiene que ganar muy poco y es nuestra ventaja competitiva. Y entonces los inversionistas eran atraídos a nuestro país con la consideración de que tenían mano de obra barata. Todavía, ¿no? Y eso, no, ya no. ¿Por qué? Porque ya incrementamos por lo menos el salario mínimo. ¿Eso qué dio como resultado, junto a los programas sociales? Un incremento muy importante en el salario promedio, son 17,000 pesos. También incrementó y sacamos de la pobreza extrema, de acuerdo a datos del Banco Mundial, a 9.5 millones de mexicanas y de mexicanos. Y mira, Damián podrá hacerle no y podrá torcerse por abajo de la mesa y no le podrá gustar, pero el mejor termómetro, Adela, el mejor termómetro es la gente que vota allá afuera. Así de sencillo. Y por nosotros votaron 36 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que por Acción Nacional 9 millones. Les pusimos la paliza de su vida. La gente no cree en los gobiernos de Acción Nacional. Traicionaron a sus principios. Oye, se aliaron con el PRI. Con su máximo enemigo histórico. Por eso, pero se aliaron con el PRI. Y hoy ves también a un grupo de juniors comandando Acción Nacional, ¿no? Sí, que se parecen mucho, ¿Cómo se llama tu secretario de organización? Que se parece mucho a Javi Noble. Está saliendo sangre. Que un día se les ocurre, ya me imagino a Ricardo Anaya, a Max Cortázar, todos reunidos, no son muy juniors, que digamos. Reunidos con Jorge Romero y Triana también, y diciendo, hoy qué hacemos, güey, ¿no? Hoy la gasolina, ¿no? No les salió. Nadie los peló, porque el mundo estaba hablando de temas importantes como Trump. Ahora, ¿qué hicieron ayer? Salieron con el tema de vivienda. A ver. Cuando ya les demostramos que la corrupción que imperó en la vivienda durante muchos años fue provocada por ellos. Bueno, así pues. Voy por varios lados, pues. La siguiente, ¿no? Sí somos muy distintos en la apreciación de cómo hacer política. Sí somos distintos, ¿no? Mientras ellos, por ejemplo, y hoy se sabe porque Francisco Labastida lo dio a conocer, lo mencionó hoy la Presidenta de la República en la mañanera, ¿no? Le entregaron el poder al PAN por un acuerdo con Estados Unidos. Es decir, Ernesto Zedillo, para poder recibir un apoyo de una deuda, ¿no? Decidió pactar con Estados Unidos, entregarle a la derecha de este país, representada en esta mesa por Damián Cepeda, la transición. Yo soy de derecha. El país. Soy de derecha. Fíjate, el siguiente tema que me parece relevante decir es, pues vamos a analizar qué hicieron ellos, pues. Si tanta crítica, ¿qué hizo Fox, por ejemplo? ¿Qué hizo esta gran esperanza de este hombre demócrata que sacaba al PRI, que hoy sabemos que no lo sacó, que fue un acuerdo en lo oscurito? Pues nomás enriquecer a los hijos de Marta Sagún. O ya se les olvidaron todos los negocios de estos jóvenes emprendedores de Celaya. O ya se les olvidaron todos los negocios que giraron alrededor del aeropuerto y de la Terminal 2, que hoy está cayéndose, por cierto.
¿Qué más hizo Fox? ¿De qué nos acordamos de Vicente Fox? Bueno, vámonos con Felipe Calderón, el presidente del empleo, y lo pongo entre comillas, que por cierto perdió todos los años 200,000 empleos. Pues hizo una barda muy bonita en vez de una refinería en Tula. Nada más, ella lo reconoció aquí en una entrevista contigo, con la justificación de que estaba programada nada más para hacerse la barda, ¿no? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? Le declaró la guerra al narcotráfico, mientras que su mano derecha, con quien se emborrachaba, y hay relatos muy claros, ¿no?, estaba aliado con Joaquín El Chapo Guzmán. Ni más ni menos que con Joaquín El Chapo Guzmán. Perdóname, Adela, pero yo no me la compro. Yo sí creo que Felipe Calderón es responsable. Y yo sí creo que sí sabía lo que estaba pasando. A menos de que eres presidente y no sabes que tu secretario de Seguridad Pública es socio del Chapo Guzmán, pues entonces qué mal presidente fuiste, por no decir otra palabra. Pero ¿qué más hizo? Una estela bellísima allá en Reforma, la estela de la corrupción. 1,200 millones de pesos en una pinche estela que no sirve para nada, que ya ni siquiera se ilumina. Ah, eso sí, de cuarzo italiano. Ah, cabrón, de cuarzo italiano. Ese es el PAN. Y hoy nos vienen a decir que ellos hacen bien las cosas y a decirnos cómo gobernar. En el gobierno de Felipe Calderón nunca apoyaron los programas sociales. Falso, no es cierto. Nosotros los pusimos sobre la mesa. Empezó con Andrés Manuel en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Que no inventen, ¿de qué hablan? Por favor. Oye, ni qué hablar de la operación Rápido y Furioso. Fíjate, la idea de Felipe Calderón. Vamos a dejar ingresar 300,000 armas de fuego con geolocalizadores. Y con eso vamos a identificar dónde están los delincuentes. A partir de esa operación viene el incremento exponencial de los homicidios dolosos en nuestro país. Que no paró, ojo, hasta 2019. Había 100 homicidios diarios, era la tasa. Hoy, en la mañanera se presenta la nueva cifra, 62. Y yo sé que les duele mucho, pues. Entonces yo lo que digo es, oye, me dice, es que no se puede ver la política como una película. Bueno, pues entonces díselo a Felipe Calderón, que organizó de la mano de Genaro García Luna un montaje para detener a una francesa, que por cierto fue absuelta, Florence Cassés, en 2013, por la banda Los Zodiacos de Israel Vallarta. Pactaron ahí con Loret, ¿no? Una simulación de un operativo en tiempo real. Eso eran ustedes. ¿Con qué descaro vienen a hablarnos hoy de cómo hacer política, Damián, por favor? Okay, ya pero sabes, pero ¿sabes qué ¿sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Que la gente lo sabe. Sí. Y por eso la gente lo saben. Y por eso la gente y por eso los tiene en el basurero de la historia. Sí, claro, sí, por eso no votan por ustedes. 100 veces, y por eso en 2027, escúchamelo de una vez, te lo digo aquí de frente, en Aguascalientes, vamos a ganar. Sale. Mira, Arturo, te voy a decir algo.